a propósito de la carne. Y cuando hablo de la carne, no me estoy refiriendo a la que se consigue en una carnicería o en algunos supermercados. No, me estoy refiriendo a la que menciona la Biblia en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 19 al 21. Y quiero leértelo para que entendamos de lo que hablamos. Dice, esta porción bíblica dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es como una sentencia, y por eso cuando algunos leen esto, inmediatamente lo ven como algo muy religioso, moralista, y me gustaría que en este video pues nosotros apartáramos esta parte religiosa y esta parte que tiende a percibirse como moralista y entendamos lo que transmite el Evangelio a través de esta advertencia, porque sí es una advertencia. Habla acerca de la carne. Y bueno, también hay que aclarar algo. Algunos piensan que cuando se habla de la carne se está hablando de este cuerpo físico, exclusivamente. Y no, aunque estas obras de la carne se manifiestan a través de nuestro cuerpo físico, no quiere decir que surgen solo del cuerpo físico. El cuerpo físico fue diseñado, fue creado por Dios de una manera perfecta y con ciertas necesidades básicas que son normales, que son naturales, que son puestas por Dios para cumplir con un funcionamiento normal dentro del cuerpo y para el ser humano. Pero en la naturaleza caída del ser humano, caída después del pecado, ahí hay un desorden en estos deseos que se manifiestan a través del cuerpo. Entonces, algunos religiosos, para reprimirlo, para castigar al cuerpo, cuando de pronto manifiestan estos deseos de la carne o estas obras de la carne, entonces algunos religiosos que quieren quedar bien con Dios, vienen y se autoflagelan, se dañan, se agreden en la parte física porque piensan que así pueden controlar y así le demuestran a Dios que no están de acuerdo con estas obras que surgen de un interior que tiene que ver con nuestra naturaleza caída. Ahora, cuando al comienzo del video digo a propósito de la carne, es porque en un video anterior yo hablo acerca de la oración y hablo cómo muchas personas manifiestan que realmente no les gusta orar porque orar pues a algunos les causa sueño, para algunos otros es aburrido y entonces ellos dicen, a mí no me gusta orar, pero yo oro porque es un mandato de Dios y si Dios lo manda hay que hacerlo. Entonces en ese video, que ahí te lo voy a dejar referenciado para que si tú lo quieres ver completo, pues lo puedas buscar completamente y puedas observarlo. En ese video yo llego a la conclusión que tal vez en la carne a muchos no les guste orar, en la carne, pero que cuando estamos en el Espíritu debe ser algo que nos agrade a todos, si estamos en el Espíritu y que nosotros estamos llamados a vivir en el Espíritu y no a vivir en la carne. Entonces, comienzo este video hablando, porque quiero dar continuidad, hablando de que a propósito de la carne, y es esto. Estas son las obras de la carne. Esto se manifiesta en los seres humanos. Tiene que ver con la naturaleza caída. Se da a través del cuerpo físico, pero viene de un interior afectado, dañado, emocional, espiritual, que se manifiesta con deseos desordenados. Los deseos que generalmente son sanos, naturales, necesarios, fisiológicos, pero que con la naturaleza caída se han visto afectados, exacerbados y no controlados. Entonces, a eso se refiere la Escritura. Y menciona todas estas obras de la carne. Menciona todo esto que usted se podrá identificar o no con algunas de estas cosas que los seres humanos manifestamos. Ahora, ¿está usted de acuerdo que es necesario entonces
poner un freno, y no por ser religioso, no por ser moralista, sino entendiendo que cuando vivimos controlados por pasiones desordenadas, por pasiones sin control, nuestro ser, nuestro cuerpo, todo lo que somos, espíritu, alma y cuerpo, tiende a la caída, tiende a la autodestrucción, y por eso es que es necesario controlar estos deseos desordenados que surgen de esa naturaleza caída a través de nuestro cuerpo físico. ¿Entiendes entonces que es necesario no vivir? Y esa es la prédica de Yeshua, no vivir en la carne, porque si vivimos en la carne vamos a vivir con deseos desordenados, y si vivimos en el espíritu entonces vamos a poder controlar estos deseos desordenados y vamos a vivir haciendo la voluntad de Dios. ¿Entiendes a qué me estoy refiriendo entonces? Y te hablo un poco más acerca de estos deseos de la carne, cómo nos afecta y cómo también cuando los controlamos, cómo podemos vivir experiencias gloriosas de parte de Dios. ¿Son todos los cristianos espirituales? ¿O hay cristianos espirituales y hay cristianos carnales? Yo creo que esta pregunta no es tan difícil de contestar. Esto es muy notorio y la Biblia habla de que por sus frutos los conoceremos, ¿verdad? Entonces, aquí mismo en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, pero desde el versículo 16 y el 17 dicen, digo pues, andad en el Espíritu. Cuando menciona Espíritu, se está refiriendo al Espíritu Santo. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ya mencionamos que es la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, dice el versículo 17. Y el Espíritu es contra la carne. Cuando habla del Espíritu, se está refiriendo al Espíritu Santo de Dios. Y dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, aquí la Escritura nos está hablando que la carne desea unas cosas y el Espíritu de Dios desea otras. Los deseos que la carne tiene van en contra del Espíritu de Dios. Y los deseos que el Espíritu de Dios tiene van en contra de los deseos de la carne o las obras de la carne. Entonces hay una lucha en toda persona que quiere buscar de Dios, en toda persona que desea agradar a Dios. Hay una lucha constante. Por eso la carne, yo considero que es uno de los enemigos más peligrosos del ser humano. ¿Por qué? Porque vivimos con ella, porque dormimos con ella, porque tenemos que manejar y saber cuáles son los límites de lo que es natural, fisiológico, pero también entender que cuando estos límites se pasan, ya estamos dándole pie a que los deseos que hay en la carne tomen el control de nuestra vida. Y cuando toman el control de nuestra vida, hacen difícil que nosotros podamos mantener una comunión con ese Dios, que podamos entender la voluntad de ese Dios, que podamos cumplir con esa voluntad. Entonces, por eso considero yo, uno de los enemigos a vencer y más complicados que tiene el ser humano, que tiene la humanidad. La carne y sus deseos. Esa carne y sus deseos desordenados. Ahora, hay cristianos que deciden ser carnales y hay otros que deciden ser espirituales. Para ser espirituales hay que vencer, determinarse a vencer esos deseos desordenados. Y para lograrlo es indispensable, es necesario que tú busques, no importa qué tanto te cueste, una conexión con tu Dios, con ese Dios que a través de su Espíritu te va a manifestar su voluntad, te va a llenar de poder, te va a llenar de amor, te va a dar la fuerza para tomar el control de esos deseos desordenados que te quieren llevar a la autodestrucción. Y obviamente, aunque están en nuestro interior, en nuestra naturaleza caída, tiene una influencia muy directa también de esa parte espiritual negativa, de Satanás y los suyos. A través de la carne, él encuentra una influencia fuerte para afectar nuestra vida espiritual y que no hagamos lo que realmente queremos. Por eso deseamos agradar a Dios, deseamos vivir bien, deseamos dar lo mejor de nosotros como personas, deseamos tener una familia sana, deseamos tener un cuerpo sano, deseamos alcanzar ciertas cosas, pero la carne se opone a ello.
y el enemigo la ayuda para que nos gane la batalla. Y por eso es importante que como cristianos entendamos que la decisión está en nosotros. Podemos vivir como cristianos carnales o podemos vivir como cristianos espirituales. ¿Qué dice la Biblia al respecto, aparte de lo que ya hemos leído? Hay una porción bíblica muy interesante que se encuentra en el libro de Romanos capítulo 8, versículos 5 al 7, y te la leo. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y hago un paréntesis aquí para explicarte que cuando se está refiriendo al Espíritu, se está refiriendo al Espíritu Santo de Dios. Entonces dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, en este primer versículo entendemos que cuando somos de la carne, o sea, vivimos como la carne quiere que vivamos, pensamos siempre en las cosas de la carne, o sea, en todo lo que tiene que ver con estos deseos desordenados. Y no solamente pensamos, sino que le damos rienda suelta a estos deseos sin decidirnos, determinarnos a controlarlos. Entonces, pensamos en las cosas de la carne y le damos esa rienda suelta a estas cosas de la carne. Pero dice: pero los que son del Espíritu, o sea, del Espíritu Santo, piensan en las cosas del Espíritu. O sea, que también se determinan a hacer las cosas que provienen del Espíritu de Dios, que tienen que ver con la voluntad de Dios y están determinados a hacer como Dios manda que hay que hacer. Y esto es necesario para poder vencer estos deseos de la carne desordenados. Dice el versículo 6: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu Santo, es vida y paz. Dice el versículo 7: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Tremendo, ¿verdad? Dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu Santo es vida y paz. ¿Qué es lo que usted y yo queremos? Vida y paz. Entonces, esto no se logra si vivimos según la carne. Vida y paz no se logra si vivimos según la carne. Entonces, cuando como cristianos a veces culpamos a Dios porque no tenemos esa vida y paz, no tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con Dios. Está muy relacionado con la decisión que usted y yo hemos tomado de en qué vivimos. Si vivimos dándole rienda suelta a los placeres desordenados de nuestra carne, olvídese de lo moralista, olvídese de lo religioso. Estamos hablando de ciertas cosas que son un desorden en nuestro ser, que provienen desde adentro, pero que se manifiestan a través de nuestro cuerpo. Entonces, cuando le damos esa rienda suelta, no vamos a tener vida y paz. Pero si nosotros nos esforzamos, trabajamos, luchamos para vivir conforme al Espíritu de Dios, vivir conforme a su verdad, a esa verdad que nos da vida, que quiere vida para nosotros, que quiere paz para nosotros, es lo que vamos a tener usted y yo, vida y paz. Entonces dice el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea que si yo decido vivir en la carne, por más que quiera sujetarme a Dios, a la voluntad de Dios, no voy a poder. Entonces dice el versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Tremendo, ¿verdad? Tremenda esta porción que habla de esta decisión que todo cristiano debe tomar. Y mire, ahí me hace reflexionar mucho en cuanto a ciertas doctrinas que se manejan en estos tiempos. Cuando hay cosas que, como ya mencionamos, Dios quiere que usted y yo tengamos. Que tengamos lo necesario, que tengamos la tranquilidad, que nos alimentemos, que tengamos una vida íntima con nuestra pareja sana, que disfrutemos de esa vida sana con nuestra pareja, esa intimidad con nuestra pareja, hablando de la parte sexual, pero también que tengamos esa paz, armonía dentro de un hogar,
con nuestros hijos, con las personas que vivamos, que compartimos. Todo esto es lo que Dios quiere para ti, para mí. Esto se logra siempre y cuando yo pueda vivir según el Espíritu. Y para vivir según el Espíritu es necesario estar determinados a mantener un contacto. Yo siempre insisto en eso, una comunión, una conexión con nuestro Dios, independientemente de lo que la carne quiera. La carne no quiere buscar de Dios, pero es necesario hacerlo. Entonces, regresando a ese video anterior donde mencionaba que un pastor preguntaba a quiénes les gusta orar y muchos decían, muchos dijeron, o sea, no levantaron su mano, más de 500 personas no lo hicieron porque daban a entender que no les gustaba orar. Y en mi conclusión de ese video yo digo, si estamos en la carne, obviamente no nos gusta. Si estamos en el Espíritu, nos va a agradar mucho estar en esa comunión, en esa conexión con Dios. Ahora, generalmente yo explico cómo funciona esto en nuestro ser tripartita, que somos espíritu, alma y cuerpo. Cómo funciona esto de la carne y el espíritu, cómo funciona esto para poderlo controlar, para poderlo manejar, cómo deberíamos hacer. Te lo explico de una manera infantil, podrías creer, pero que a mí me ha servido como para poderlo visualizar correctamente y luchar también de manera correcta contra esto que me quiere impedir que yo permanezca conectado con mi Dios. Te cuento cómo. Para mí la carne y sus deseos es como voy a ponerlo como una persona robusta, muy fuerte, que está dentro de ti. O sea, tiene todo el control muchas veces. Entonces esta persona te impone lo que tú debes hacer y cómo debes hacerlo, lo que tú vas a vivir y cómo lo vas a vivir. Eso es la carne en el ser humano. Ahora, está la parte del espíritu, que ese es el que se contacta con Dios y que se contacta con las cosas espirituales. Pero generalmente el espíritu en el ser humano está como casi muerto. En el ser humano que no conoce de Dios, que no ha aceptado a un Salvador como Yeshua, el espíritu dice que aunque estemos vivos, nuestro espíritu está sin vida. O sea, es un espíritu que no tiene control, que no manda en ti. Entonces yo lo imagino como una persona cuadraplégica en una silla de ruedas que obedece todo lo que precisamente esa carne en nosotros, esa persona robusta, le ordena. Entonces tú quieres buscar de Dios, pero la carne te dice, no, eso no es tan importante. Ahora lo importante es que logremos el éxito, o caigamos bien a los demás, o nos enfoquemos en comer. En fin, la carne, como ya mencionamos, tiene que ver con todo lo que es placer desordenado, deseos desordenados. En la parte sexual, en la parte de alimento, en la parte de orgullo, en todo esto, todo lo que tiene que ver con esos deseos que podrían tener un orden, pero esto ya está descontrolado. En la mayoría de los seres humanos es así. Ya el espíritu solo habla, que casi ni se le escucha. Me gustaría buscar de Dios. Te estoy aquí haciendo todo un drama de cómo me imagino yo que funciona esto dentro del ser humano. Pero la carne domina al ser humano cuando uno no conoce de Dios. Ahora, cuando conocemos de Dios, por ejemplo, alguien nos habló, decidimos aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador.
no es solamente hacer una oración, decidimos que a partir de ese momento que lo conocemos, vamos a vivir conforme a esa voluntad. Ok, el espíritu todavía está así todo débil, pero en ese momento cuando decidimos recibir a Yeshua como nuestro Salvador, en ese momento nuestro espíritu recibe un impacto de vida. Hay una luz que resplandece en nuestro interior y nuestro espíritu toma fuerza. Ya está capacitado para empezar a luchar contra esa persona robusta que es la carne que está dentro de nosotros y que nos quiere dominar. Ya a partir de ahí yo decido, no, pues yo tengo que alimentarme, seguir buscando de Dios y voy a ir a la iglesia para alimentarme y conocer más de Dios. Voy a leer la Escritura porque eso me va a ayudar a conocer más de Dios. Voy a orar. Entonces, posiblemente al principio, cuando no seamos tan espirituales, sino que todavía la carne esté dominando en nosotros, nos cueste orar, pero es necesario orar. Por eso ahí entiendo lo que el pastor decía, ¿verdad? Que aunque no nos guste, tenemos que hacerlo y que a la gran mayoría, bueno, él decía que a nadie le gustaba, pero ahí es donde yo no estaba de acuerdo, porque yo entiendo que al principio cueste un poco, pero cuando tú empiezas a tomar control y tu espíritu empieza y se determina a mantenerse en contacto con Dios, entonces la carne se empieza a debilitar. Es ahí donde el espíritu se empieza a fortalecer. Ya no es un ser cuadraplégico que está en una silla de ruedas, ahora se levanta y es el espíritu que manda. Y entonces ese espíritu, cada vez que entra en contacto con Dios, sea a través de la Escritura, cuando se empapa de lo que Dios es, de lo que Dios quiere, de lo que Dios le agrada y está de acuerdo con eso, se alinea con esas verdades, cuando vamos a una iglesia de sana doctrina y recibimos esa información y vemos las obras de fe que nos ayuda también a crecer en fe, nuestro espíritu se va fortaleciendo. Si esa es mi vida cotidiana, si eso es lo que yo logro, si yo logro que cuando la carne me dice, no, mira, ¿por qué tiene esto y tú no lo tienes? Eso tiene que ver con envidia. Eso tiene que ver con esa envidia que no es buena. Esas son obras de la carne. Y yo inmediatamente lo rechazo. Si alguien viene a chismear y yo sé que el que hable de otra persona sin que esa persona esté y que hable mal, eso no conviene. No es bueno, no es justo. Para Dios esto no es correcto. Entonces yo rechazo inmediatamente eso porque sé que no conviene. El Espíritu empieza a darte un rumbo diferente a tu vida. Y es ahí donde ya tú te complaces en estas cosas que para Dios son buenas y que para ti se empiezan a convertir en cosas buenas. Antes posiblemente no lo eran. Ahora ya entiendes que así es. Entonces, el cristiano espiritual es el cristiano que está conectado con el Espíritu, que el Espíritu de Dios le transmite cuál es la voluntad de Dios y los mismos deseos de Dios y el mismo poder de Dios y el mismo amor de Dios. Y entonces estás alineado con ese Dios. Así que no hay excusa posteriormente, después que tú has iniciado y has empezado a crecer. No hay excusa para que tú seas un cristiano carnal. No hay excusa para que a ti te domine la carne. A ti quien debe guiar tu vida, con quien debes estar alineado es con el Espíritu de Dios. Y cuando es así, entonces te agradas en todo lo que Dios se agrada. Cuando disfrutas hacer el bien, cuando disfrutas cumplir con cada mandamiento, no es una obligación, no es porque te vas a ir al infierno, no, tú disfrutas porque entiendes que todo lo que Dios pide que tú hagas es una voluntad perfecta, te conviene, le conviene a los que somos hijos de Dios, le conviene a la humanidad en general. Entonces has entendido lo que es ser carnal por decisión propia o espiritual por decisión propia. No hay excusa. No hay excusa. Cuando hemos comenzado y determinamos alinearnos con Dios, debemos ser espirituales. Y al espiritual le agrada sobremanera vivir en la voluntad de Dios, porque disfruta cumplir con la voluntad de Dios, porque entiende que la voluntad de Dios es perfecta. Al cristiano espiritual le agrada permanecer en contacto, en conexión con ese Dios. Para el cristiano espiritual, sus mejores horas son las que están en ese contacto con Dios. ¿Qué piensas tú?
Puedo estar equivocado, tú puedes tener tu propia opinión. Yo estoy poniendo algo que entiendo en las Escrituras que Dios pone para que tú y yo aprendamos qué es lo que conviene. Hay muchas cosas. Hay una porción en la Biblia que menciona que todo me es lícito, pero no todo conviene. Ya te digo dónde está. Ahí en 1 Corintios, en el capítulo 6, el versículo 12, dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y esto, para cerrar este tema, me parece una porción bíblica que da mucha claridad. Porque, como decía al principio, dejando la moralidad a un lado, la religiosidad a un lado, como seres humanos, todo podemos hacerlo. O sea, hay muchas cosas que tú puedes querer y querer alcanzar y lo puedes hacer y puedes utilizar las formas que tú quieras para hacerlo. Pero hay cosas que no convienen hacer, independientemente que tú quieras, pero hay cosas que no convienen. Entonces, cuando este versículo habla de que todo me es lícito, pero no todo conviene, que todo yo lo podría hacer, pero yo no me voy a dejar dominar de ninguna, es, parafraseando este versículo, lo que quiere decir es precisamente ese dominio, ese control que debo tener yo de mi vida. Yo puedo vivir mi vida de manera carnal, o sea, dándole rienda suelta a los deseos desordenados de mi carne, o puedo vivir mi vida de manera espiritual, o sea, permitiendo que el Espíritu de Dios guíe mi vida, alineándome con esa voluntad de Dios, entendiendo que esa voluntad es perfecta, que me conviene, que me va a traer beneficios, me va a traer ¿qué? Vida y paz. Si realmente quieres vida y paz, entiende que carnalmente, de manera carnal, viviendo según la carne, no lo vas a poder conseguir. Si lo quieres conseguir, tienes que ser un ser espiritual. Y ser espiritual no significa ser religioso, o que vayas a una iglesia, o que tú digas que crees en Dios. Eso no es ser espiritual. Ser espiritual es que tú logres conectar tu ser con el Espíritu de Dios, que conoce todas las cosas de Dios, que sabe lo más profundo de Dios, y que ese Espíritu de Dios te transmita a ti, a tu espíritu, esa voluntad perfecta, esa tranquilidad, esa paz de Dios, ese amor de Dios, y que así tú vas a lograr vivir en esa paz de Dios. Independientemente si hay cosas o situaciones adversas, difíciles, tú vas a lograr vivir en esa paz que para muchos dicen que es una paz en medio de tormentas a veces, pero es una paz que no se pierde porque estás alineado con el que todo lo puede. Es una paz que te garantiza que aunque estés en situaciones complicadas, tú vas a poder librarlas con la ayuda de un Todopoderoso que está contigo. Esa es la vida y paz que tienen los espirituales, los que deciden que su vida va a ser vivida según el Espíritu de Dios y no según la carne nuestra. ¿Qué piensas de todo esto que hemos hablado? ¿Te llama la atención el tema? Pues suscríbete para que mantengamos ese contacto. Si me dejas tus comentarios de lo que piensas, me interesa mucho saberlo, de verdad. Para mí es crecer también cuando conozco la opinión de otras personas, los comentarios de otras personas, las experiencias de otras personas. Eso es crecer también. Así que déjame tus comentarios, y si crees que este tema le puede convenir a otra persona, pues comparte este tema para que esta persona también reciba esta información. Yo soy Wilson Romero, te envío un abrazo fuerte, te bendigo. Espero que te mantengas ahí en contacto con nosotros siempre. Bendiciones.